iglesia que ya empieza a despertar. Una vez fue Jesús a Nazaret, su tierra, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al escucharlo quedaban asombrados y decían: ¿de dónde saca este señor tanta maravilla? ¿Quién le habrá dado tanta sabiduría y semejante poder? ¿Cómo tiene en las manos? ¿No es el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí con nosotros? Y no podían creer en Jesús de Nazaret. Evangelio según San Marcos capítulo 6 versos 1 al 6. Nuestra fe tiene sus pruebas. Jesucristo, el Hijo de Dios, pone a prueba nuestra fe católica cristiana. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 4 de julio, año 2021. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Planteamiento sobre la virtud teologal de la fe. Los católicos hablamos de tres virtudes teologales: la fe, la esperanza, la caridad. De las tres virtudes, la fe es el soporte y la columna de la vida espiritual, la santidad y la perfección de un ser humano. Cuando pone en práctica esa fe y la convierte en caridad y en misericordia, cuando pone en práctica esa fe y lo acompaña hasta la vida eterna. Ese es el ambiente de la fe. El problema de la fe que una buena cantidad de judíos no pudieron manejar y les hacía imposible creer en un Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero. Conocemos a sus hermanos, sus hermanas, viven todos aquí. Es imposible que este Señor tenga todos esos poderes. Para hacer grandes cosas en la vida se necesita la fe. Para entender la palabra de Dios se necesita la fe. Para convertirse se necesita la fe. La fe y la manera de comportarse de Jesús de Nazaret, escándalo, es el ambiente más propicio para descubrir el velo de la incredulidad. Así lo hizo comprender el Santo Padre Emérito, el Papa Emérito Benedicto XVI. Escándalo es un ambiente muy propicio para descubrir la incredulidad de una persona. Jesucristo se convierte en piedra de escándalo, dice el Papa, y pone a prueba la fe de la comunidad. Y así también lo enseña el profeta a Israel, hablando de Yahvé Sebaot. A este, diría el profeta, a este ténganlo por santos, sea él vuestro temor y él vuestro temblor. Será un santuario y piedra de tropiezo y peña de escándalo para entrambas casas de Israel, lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Capítulo 8, verso 13 de la profecía de Isaías, año 700 de la historia cristiana. Año 700 aparece antes de Cristo un profeta que va a decir: Él es y Él va a ser el santo y será la piedra de tropiezo para cantidad de gente que se van a equivocar muy fácilmente por no creer en Jesús de Nazaret. También hay otra frase de esas elocuentes, sabias, importantísimas que tiene la historia, que es un aforismo: nadie es profeta en su tierra. Frase elocuente y sabia del maestro de los maestros. Es un aforismo teológico bíblico. Es una enseñanza para quien desee entender. Nos cuesta creer en una persona que ha convivido tanto tiempo con nosotros y ahora viene a darnos lecciones de vida, dirían los paisanos de Jesucristo de Nazaret.
Dirían, este no es el hijo del carpintero, ¿cómo es que salen tantos milagros de sus manos? Tendríamos que aprender la primera lección en la vida de la fe. Y la primera lección en la vida de la fe de cada uno de nosotros, si vemos las cosas como nosotros queremos verlas, entonces deja de ser fe y sería certeza lo que queremos ver. Esa frase define todas las incomodidades que le provoca la falta de fe, la incredulidad, la falta de empatía de unas personas con la palabra y con la presencia de Jesús de Nazaret. Si las personas ven las cosas como quieren verlas, entonces ya no hay fe. Ya es el criterio de cada persona. Se pierde el ambiente de la fe. San Agustín de Hipona, sabiamente analizando este medio desprecio de los judíos a Jesús de Nazaret, como desconociéndole a él su poder, el Mesías, el enviado de Dios. Y decía San Agustín, me conocen y no me conocen, saben de dónde vengo y no lo saben. Saben de dónde vengo, soy Jesús de Nazaret, también conocen a mis padres. Ahí nos colocaba en ese acierto San Agustín de Hipona para decir, bueno, al fin y al cabo defínanse qué van a hacer ustedes con la fe y cómo van a marchar en su vida cristiana si no reconocen el poder de Dios, la gracia de Dios y por encima debería estar Dios. El maestro de Nazaret entonces se convierte en signo de contradicción a la manera como lógica de la razón, como que parece imposible comprender cómo una persona puede maravillarse al mismo tiempo juzgar la identidad de alguien. ¿Cómo se puede hacer dos cosas a la vez? Diría la filosofía de Tales de Mileto. ¿Cómo entender dos cosas a la vez? ¿Será que sí funcionan? ¿Cómo una persona puede maravillarse de Jesús de Nazaret y decir, sale de sus manos esa fuerza, hace milagros, saca demonios, perdona pecados? ¿Y cómo puede lograr un ser humano al mismo tiempo juzgar a Jesús de Nazaret? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María? ¿Cómo se puede hacer esas dos cosas? Es un imposible. Los asistentes entonces reconocen la autoridad de las enseñanzas de Jesucristo, el poder que tiene contra los demonios. Inexplicablemente los coterráneos se escandalizan del Salvador del mundo. Entonces la palabra la tiene el hermeneuta bíblico. Y el hermeneuta de la Santa Biblia, el intérprete, va a decir que las dos formas básicas del ministerio de Jesús son la enseñanza y los milagros. La primera es la enseñanza. Quiere educar, quiere formar, quiere indicar en qué consiste el reino de Dios, el reino de su Padre. Y lo acompaña con uno que otro milagro. Pero los milagros no son la esencia de la venida del Hijo de Dios al mundo. Esa no es la esencia. El punto problemático es la proveniencia de los conocimientos y del poder que tiene ese Hijo de Dios. El problema en el apostolado y en el ministerio de Jesús de Nazaret es el conocimiento desbordante que tiene y el poder de Dios que tiene. Una posible conclusión para nuestra vida de la fe podría ser: nuestro conocimiento de Jesús tiene necesidad de una experiencia viva. El testimonio de otra persona es muy importante. Es necesario tener una experiencia de Dios. Quien cree, sabe y entiende que Jesucristo verdaderamente es el Salvador del mundo. Buena lección para este primer domingo del mes de julio en el año 2021. La fe de nosotros, que es un don y es una gracia de Dios, tiene sus pruebas y Jesucristo prueba nuestra manera de creer. Se callará el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Yo tengo fe, los hombres cantarán.